Buenos días, mi nombre es Catherine Calis Correa y en este video presentaré la explicación de los puntos de la parte A del segundo parcial del circuito de análisis de sistemas de corriente alterna. Bien, entonces para el primer punto de la parte A se pide encontrar la potencia en estado estacionario que disipa la resistencia de 2 ohmios. En primer lugar hay que tener en cuenta que cuando se habla de estado estacionario significa que todas las variables del circuito han dejado de variar con el tiempo y se estabilizan en valores constantes. Es por ello que el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. En el caso de la fuente de Euler a la menos 2t, al tener un valor exponencial que es decreciente, este tiende a cero y por lo tanto deja de aportar corriente al circuito. En base a esas condiciones, entonces se reduja nuevamente el circuito y se halla el valor de la potencia. En este caso, entonces primero se halla la corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios, que viene dada por los 4 voltios dividido la resistencia equivalente, que son 3 ohmios. Con este valor de la corriente, entonces usando la fórmula de la potencia, que es corriente al cuadrado por resistencia, se encuentra el valor de la potencia que da como resultado 3,56 vatios. Ahora, para encontrar y graficar la corriente por la resistencia de 3 ohmios, entonces se debe tener en cuenta que el circuito, al tener interruptores, se debe analizar en dos momentos diferentes. Primero, en T menor a 0 para hallar las condiciones iniciales, que en este caso el capacitor se comporta como un circuito abierto y al no tener caída de voltaje su condición inicial es 0 voltios. Y el inductor se comporta como un cortocircuito que al esta malla no circular corriente, la corriente viene dada por los 12 voltios dividido los 8 ohmios, que da como resultado 1,5. En base a esas condiciones iniciales, se pasa al mundo de Laplace para hallar el valor de la corriente en el tiempo. En este caso, se transforma cada uno de los elementos en el mundo de Laplace y hay que tener en cuenta que el inductor como el capacitor tienen fuentes de voltaje. Sin embargo, como el capacitor tiene una condición inicial de 0, en este caso no se pone, pero el capacitor sí tiene y este valor viene dado por multiplicar el valor del inductor por la corriente inicial. Ahora, para poder hallar la corriente, se realiza la sumatoria de voltajes en la malla. La corriente del circuito es la misma corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Se realiza el procedimiento matemático correspondiente para así llegar a la función en Laplace de la corriente. Esta se debe descomponer en fracciones parciales para poder realizar la transformada inversa de Laplace. En este caso se obtuvo raíces reales simples y por medio del procedimiento de las fracciones parciales, entonces se hallan los valores de A y de B, tomando con S igual a menos 4 y S igual a menos 2. Ya con esos valores de A y de B, entonces se realiza el procedimiento de la transformada inversa de Laplace y tomando en cuenta que en la tabla se indica que 1 sobre S más A es igual a Euler a la menos AT, entonces en este caso el valor de A sería 2 y 4. Por lo tanto, su valor en el tiempo sería 9 medios, que es el valor constante, Euler a la menos T, menos Euler a la menos 4T. Para poder realizar la gráfica se hallan los valores cuando tiende al infinito y cuando tiende a 0, y se realiza la función del valor máximo con la segunda derivada para poder saber el comportamiento real y así obtener la gráfica como se puede ver a continuación, con un valor en 0 de 1,5 y un valor máximo de 1,68. A continuación, presento la simulación que realicé en MATLAB Simulink, corroborar los resultados obtenidos y principalmente obtener la gráfica de B sub O. En el modelo se pueden visualizar cada uno de los elementos utilizados siguiendo el esquema estudiado teóricamente, en donde se pueden visualizar las resistencias y la fuente de voltaje DC. Para poder visualizar la gráfica de B sub O, entonces se debe conectar un medidor de voltaje en paralelo, en este caso con la resistencia de un ohmio, que a su vez debe ir conectado a un scope, que es el que permite visualizar la gráfica. En este caso se puede ver que es una gráfica lineal. Asimismo, para corroborar el valor de la potencia, entonces se conecta un Power Measurement conectado a las variables de voltaje y corriente, y por medio del scope se puede visualizar el valor indicado en la gráfica, el cual corresponde al valor teórico.
Ahora, para poder analizar el voltaje en el circuito 2, entonces hay que tener en cuenta primero la conexión de los elementos, en este caso en T mayor a 0, con la fuente de voltaje, el capacitor, la resistencia y el inductor. Pero para el inductor, como tiene una corriente inicial, entonces también se debe poner el elemento para así visualizar el comportamiento de forma correcta. De la misma manera que el paso anterior, se conecta al medidor de voltaje en paralelo por medio del scope y se puede ver la gráfica. Aquí se puede analizar que en 0 tiene un valor de 4,5, tiene un pico en un poco más de 5 y desciende al infinito. Este mismo comportamiento es el que tiene la gráfica de la corriente, en donde comienza en 1,5, tal como se analizó teóricamente, tiene un pico y en el infinito desciende a 0. Si se quiere corroborar el valor de la corriente, entonces se puede usar una función de transferencia y un más la función. Al conectarlas en un scope, pues la gráfica debe concordar no solo entre ellas, sino también con la obtenida en el circuito del punto anterior.